Lo más importante a la hora de crear cualquier app es ponerse en la piel del usuario. A partir de ahí, basta jugar con los mecanismos necesarios para llevarla a la realidad. Hola, me llamo José Manuel Márquez y soy ingeniero de software. Como Tech Lead y cofundador de Código Base, me he especializado en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Si tu app resuelve un problema real, lo lograste. El siguiente paso es acercarla a quien la necesite. Y una buena forma de conseguirlo rápidamente, con calidad y alto rendimiento es por medio de Flutter. Este framework de desarrollo de software de Google permite crear aplicaciones para diferentes plataformas desde un único código base. Así es posible dirigirse a usuarios de todos los ecosistemas desde el primer día y entregarles una experiencia hecha a medida. En este curso de doméstica aprenderás a desarrollar apps móviles, web y de escritorio con Flutter. Iniciaremos con una breve introducción al framework, a sus widgets y recursos. A partir de ahí te enseñaré cómo realizar tu proyecto final, que será una aplicación para gestionar tareas diarias. Para ello te explicaré cómo utilizar Figma siguiendo un diseño y cómo implementarlo. Después veremos cómo actualizar nuestros avances y ahondaremos en la detección de gestos y la navegación entre pantallas. Luego aprenderás a construir formularios y a utilizar plugins, packages y a almacenar datos. Comprenderemos la diferencia entre el estado efímero y el de la aplicación y cómo manejarlo con la librería Provider. También te explicaré qué son los Inherited Widgets. Por último, hablaremos de cómo compilar tu app y descubriremos qué hace falta para subirla a Google Play y Apple Store. Al terminar las lecciones tendrás una aplicación propia para usar en tu día a día y con el dispositivo que quieras. Para tomar el curso debes tener conocimientos básicos en programación orientada a objetos, además de acceso a Figma y Flutter configurado. Descubre el desarrollo multiplataforma, construye aplicaciones móviles y entrega soluciones a los usuarios.